One of the benefits of the evaluation in Air sensory integration is that testers can obtain and organize their own test materials, which saves costs. In this presentation, we will provide some ideas for organizing and preparing easy test materials. Organización de los materiales de prueba EASY. Cuando comience a planificar sus elementos de almacenamiento para la EASY, será útil pensar con anticipación dónde realizará sus evaluaciones, así como las poblaciones a las que proporcionará las evaluaciones. Si generalmente realiza las evaluaciones en el mismo lugar, por ejemplo, en un consultorio privado con una sala de pruebas designada, entonces puede optar por un sistema de almacenamiento diferente que si estuviera viajando habitualmente a las escuelas u hogares con su kit de prueba. Por ejemplo, si normalmente realiza evaluaciones en el mismo lugar, los sistemas de almacenamiento de contenedores o cajones pueden ser los mejores. Los contenedores que se pueden quitar de su soporte o armario pueden facilitar el transporte de materiales a una mesa o área de prueba. Sin embargo, si necesita viajar para realizar evaluaciones, entonces deberá pensar en el mejor contenedor de almacenamiento para su situación. Por ejemplo, si necesita llevar su kit de prueba para viajar en avión, tren o autobús, es probable que desee algo resistente. Si por otro lado va a sacar su kit de prueba de un automóvil, probablemente quiera algo más liviano. De cualquier manera, probablemente necesitará algo con ruedas. La población para la que proporcionará evaluaciones también puede requerir consideraciones especiales. Por ejemplo, evaluar a los niños en edad preescolar puede requerir un tipo de sistema de almacenamiento y recuperación diferente al que necesitan los niños mayores. Pensar con anticipación en las características especiales de su población puede influir en la forma en que organiza y almacena sus materiales de prueba. También son útiles contenedores y bolsas más pequeñas para agrupar y organizar sus materiales dentro de su estuche de transporte, contenedor de almacenamiento o armario principal de EASY. Necesitará algunas cosas básicas como cinta adhesiva, bolígrafos, lápices y papel. Y muchos de los artículos que necesitará están disponibles para ordenar en línea o para comprar en tiendas regulares. La pandemia de COVID-19 creó una mayor conciencia y preocupación en torno a la desinfección de materiales. Por favor, siga las instrucciones y los procedimientos locales para garantizar un uso seguro del EASY. Using these app-based stopwatches with an automatic reset button is recommended because they will help you to avoid unnecessary steps and time needed during the testing session. Se recomienda usar estos cronómetros basados en aplicaciones con un botón de reinicio automático, ya que lo ayudarán a evitar pasos y tiempo innecesarios durante la sesión de prueba. Una buena manera de comenzar con su kit es revisar el apéndice A en el manual de EASY, que enumera todo lo necesario para cada prueba con algunos ejemplos de enlaces donde puede comprar estos artículos. Puede usted comprobar que tiene todo revisando los materiales necesarios para cada una de las 20 pruebas EASY. Empecemos por considerar algunas formas de preparar y almacenar los materiales para las pruebas 1 a 6. En este kit de EASY, las hojas de prueba y los formularios se han impreso y colocado en un cuaderno utilizando divisores con bolsillos para facilitar el acceso. Los formularios necesarios para los diseños de praxis visual y las pruebas de búsqueda de percepción visual se guardan en la parte posterior del cuaderno. Los contenedores internos y las bolsitas son una forma conveniente de almacenar y recuperar materiales.
En este kit Easy, los lápices necesarios para los diseños de praxis visual y los materiales necesarios para ideación praxis se guardan en bolsitas dentro de un contenedor que incluye etiquetas para estas pruebas. Los artículos pequeños que pueden caerse de la mesa, como lápices y crayones, se pueden guardar mejor en una caja para que sea más fácil moverlos del armario a la mesa. Es posible que los objetos más grandes, como pelotas de terapia y el tapete de yoga, ya estén en su lugar si está evaluando en un sitio de terapia, o es posible que deba encontrar la manera de llevarlos con usted si está de viaje. Los materiales para las pruebas 7 a 12 son mínimos, excepto por el tapete de yoga y la botella de arroz necesarios para la fuerza de propiocepción y el dispositivo de rotación necesario para la prueba de nistagmo vestibular. Compruebe que su tapete de yoga tenga la longitud, el ancho y el grosor correcto. Debe tener 172 a 185 centímetros de largo, 60 a 62 centímetros de ancho y solo 0.5 a 1 centímetro de grosor. Si el tapete es más grueso, será más difícil para el niño rodar durante la prueba de construcción de praxis visual. En la mitad, trace una línea a lo largo del tapete. Luego, comenzando por la mitad, marque los lados en intervalos de 10 centímetros. Numere los segmentos comenzando en un extremo del tapete. Este tapete mide 180 centímetros de largo y tiene 18 segmentos, por lo que el centro del tapete está aproximadamente en el 9º segmento. Se recomienda usar un embudo para poner el arroz en la botella. También deberá comprimir el arroz para asegurarse de que esté completamente lleno y de que el arroz no haga ruido cuando se ruede la botella. Agítelo para comprobarlo. Guardamos una bolsita con arroz extra para agregar a la botella mientras el arroz continúa asentándose. Si el dispositivo de rotación que usará para la prueba de nistagmo vestibular es una tabla giratoria hecha en casa o disponible comercialmente, probablemente la mantenga en su consulta de terapia o tal vez en la cajuela de su automóvil, si viaja para proporcionar evaluaciones. Si necesita realizar una evaluación y no tiene su tablero con usted, también se puede usar una silla de oficina giratoria. Recuerde que tener un mantel de color sólido en su kit puede ayudar a crear una pared en blanco, especialmente si está evaluando en una escuela o en casa. Existen bastantes materiales necesarios para las pruebas Easy 13 a 20. Las últimas 4 pruebas de Easy incluyen las pruebas de percepción táctil que utilizan las formas impresas en 3D, así como la prueba de reactividad sensorial. Estas pruebas utilizan muchos objetos, por lo que la organización y la preparación son esenciales. El papel para rasgar y doblar y las piezas del rompecabezas necesarios para la construcción de praxis visual puede guardarse más fácilmente en una carpeta, un cajón de archivo o en un contenedor dentro de un kit de prueba. Recuerde que si necesita una foto de una habitación divertida, puede imprimirla con anticipación si usa la misma sala con regularidad para las pruebas. Para la prueba de propiocepción, posición conjunta, la tarjeta de zona puede dejarse en una puerta o guardarse en un kit de prueba o en un armario con otras hojas de papel extra grande. En esta imagen puede ver la tarjeta de zona dentro de un kit Easy junto a algunas placas magnéticas y el formulario de prueba laminado extra grande que se usa para la posición de la articulación con una mano y un pie. Para preparar la tarjeta de zona para la prueba de propiocepción, posición conjunta, imprima el formulario en 2 hojas de papel de tamaño A4 o carta. Como siempre, verifique la medida de 3 centímetros para asegurarse de que su impresora haya impreso la tarjeta en la proporción de tamaño correcta. Cut off the extra white space on the page with zones 1 and 2, then tape the 2 pages together
so that the color zones line up. Using cardstock or laminating the full zone card will be helpful for placing the card on the doorway. Recorte el espacio en blanco adicional en la página con las zonas 1 y 2 y luego pegue las dos páginas juntas para que las zonas de color se alineen. Usar cartulina o plastificar completamente la tarjeta de zona será útil para colocar la tarjeta en la entrada. Los 5 pares de marcadores que necesita para la propiocepción posición articular a 2 manos se pueden guardar en una caja pequeña. Aquí se almacenan con el clicker necesario para la localización auditiva. Las etiquetas y la cinta adhesiva también pueden estar en contenedores, carpetas o bolsitas más pequeñas. Las pruebas de percepción táctil, especialmente percepción táctil, formas y percepción táctil oral, requieren la preparación y organización de una gran cantidad de formas impresas en 3D. Este contenedor tiene compartimentos en los que hemos almacenado las formas en tiras magnéticas. Algunos evaluadores usan envoltura de plástico para mantener las formas en el orden y la orientación correctos en los pizarrones magnéticos. Una variedad de pizarrones y tiras magnéticas pueden ser útiles para facilitar las pruebas. Dependiendo de su tamaño, pueden caber en contenedores más pequeños dentro de un kit o colocarse en el kit por separado. El organizador de la tapa que se muestra aquí para sostener las formas de imán preparadas podría caber en un armario. Dado que mantenemos nuestras tiras dentro del contenedor que se muestra, colocamos el organizador de la tapa en la parte superior de nuestro estuche de transporte Easy más grande. Las formas orales se han diseñado cuidadosamente para que sean seguras para los niños. El plástico es un plástico de grado alimenticio no tóxico que se utiliza para fabricar utensilios para comer y otros productos que se introducen en la boca. Las formas están diseñadas para acoplarse a tapas de botellas de agua estándar, con un eje grueso que evita que la forma se rompa. Es importante desinfectar completamente las formas antes de volver a usarlas. Los examinadores reúnen sus propias botellas de agua vacías. Se recomiendan botellas más pequeñas que los niños puedan sostener y que no se caigan fácilmente. Las tapas más gruesas, como las que se muestran aquí, serán más resistentes y seguras de usar que las tapas delgadas. Para preparar sus formas orales de percepción táctil, generalmente es más fácil perforar un agujero en la tapa de la botella. Si no tiene un taladro, puede usar un clavo para comenzar el agujero. Sin embargo, el orificio deberá ser lo suficientemente grande como para que encaje el eje de la forma, pero no tan grande como para que no quede seguro. Tenga en cuenta que la parte superior del eje es más gruesa que la parte del eje que encaja debajo de la tapa. No use un cuchillo para hacer un agujero en la tapa, ya que esto creará inestabilidad en la forma. Asegure el eje debajo de la tapa con la tuerca proporcionada impresa en 3D o use una tuerca de nylon estándar. No utilice tuercas metálicas ya que pueden oxidarse. Una vez que haya asegurado sus 12 formas en las tapas se pueden atornillar en las botellas de agua. Una vez que las formas estén aseguradas en las botellas de agua, se pueden cubrir con un pequeño vaso de plástico o papel. Etiquetar los artículos en la parte inferior del vaso y almacenar las botellas en un portador de paquetes de 6 que facilitará el manejo de las botellas de agua y la selección del artículo correcto durante la prueba. Placing the used water bottles into bins for washing later, after the testing session, is a convenient way to move on to the next test during the testing session. Colocar las botellas de agua usadas en contenedores para lavarlas más tarde
después de la sesión de prueba es una forma conveniente de pasar a la siguiente prueba durante la sesión de prueba. No olvide desinfectar y limpiar completamente las formas y las botellas de agua después de cada uso. Cuando sea posible, esperar unos días antes de volverlas a usar también reducirá la posibilidad de contaminación. Para la prueba oral de percepción táctil, el marco para los formularios de respuesta puede caber en un contenedor o directamente en su estuche de transporte. Las botellas de agua de plástico se presentan más fácilmente en un portador de paquetes de 6. Después de usar y desinfectar las botellas, las guardamos en el portador de paquetes dentro de nuestro estuche de transporte Easy. Los materiales para la reactividad sensorial incluyen un pincel pequeño y algodón para los elementos táctiles. Los sonidos MP3 listos en un dispositivo para los elementos auditivos. Los 4 aceites esenciales, lima, bergamota, geranio y jengibre, más vinagre de sidra de manzana para los elementos olfativos, y 2 sillas para niños más un banco para los artículos de gravedad. Si bien las sillas son las mismas que se usan para las pruebas, el banco es pequeño y se puede plegar y guardar en un armario o en un kit de prueba. Guardamos nuestros aceites esenciales en una caja para evitar la luz solar que disminuye los aromas. Y guardamos esa caja en un contenedor junto con el pincel y el algodón para facilitar su recuperación. Esta diapositiva muestra uno de nuestros estuches de transporte Easy con ruedas, con algunos de los artículos más grandes colocados en la parte superior. Mantener sus materiales completos y organizados es una consideración importante que le permitirá administrar y calificar las pruebas Easy de una manera eficiente y práctica. Sabemos que los profesionales que se sienten atraídos por la integración sensorial de EARS tienden a ser personas altamente creativas, por lo que esperamos ver muchas ideas y estrategias que sabemos que desarrollará nuestra comunidad.